Apología de la filosofía. La defensa de la filosofía es un tópico tan antiguo como recurrente en la propia historia de la filosofía, que para ella es su vida, pues no hay filosofía sin historia de la filosofía. ¿Cómo iba a ser nuevo este ataque si prácticamente desde sus inicios la filosofía estuvo expuesta a ser expulsada? El caso paradigmático, y en el que todos probablemente ya están pensando, es el de Sócrates, a quien ya se ha mencionado, quien terminó no siendo expulsado, sino condenado a muerte. ¿Quién es Sócrates? Sócrates es el tábano de Atenas, lo dijo, recordaba el vicerrector, aquel cuyo zumbido de preguntas molesta la apacible existencia de la ciudad. Sócrates no es solo un tábano, Sócrates es el torpedo, me refiero al pez, que al igual que el pez infunde con el aguijón de sus palabras una descarga electrizante que remece nuestras concepciones comunes, o lo que es peor, aquellas que se vienen a instalar como aceptadas y que pasan así por lo que corresponde a la época, sin que ni siquiera se las discuta. Heidegger no pudo, por otra parte, haber dicho esto con mayor claridad. Para él, esto no es solo una condición de la época, sino del modo de ser de la existencia humana. Por ello hay que estar ejerciendo siempre un movimiento a contrapelo, que nos despierte de la huida en los juicios aceptados, lo que él llamó das Man, el uno, el sé, o incluso alguien podría decir la gente de Ortega. No otra cosa hizo Descartes, cuando llamaba a disponer de una mente clara y atenta, pues la costumbre de nuestros prejuicios lo poseen más a uno que uno a ellos. Las convicciones comunes, sin discutir, adormecen y podrían convertirse en la cicuta de la que debemos beber para adormecernos en la muerte, en este caso de la filosofía. ¿De qué sirve la filosofía? Si es que a estas alturas se necesita insistir en la pregunta. Ayer un estudiante, que está aquí presente, nos confiaba, y digo nos confiaba porque fue en un ambiente más familiar, que la filosofía le ha servido a él para conocerse a sí mismo. Esta es la resonancia impactante del apotegma griego noce auton, noscete ipsum, conócete a ti mismo, y que hermosamente uno puede ver hecha carne en un estudiante de filosofía hoy, 2500 años después. ¿Tan extraviados estaban los griegos? ¿Tan extraviado se halla este estudiante? No lo creo. Vayamos al ministerio. El ministerio arguye, y se ha dicho, que lejos de eliminar la filosofía se la potencia, porque pasaría a estar presente por la vía del curso de educación ciudadana en todos los ciclos de la enseñanza media, científico-humanista, artística y técnico-profesional. Pero esta postura no resiste análisis. Veamos. Habiendo sido ya conocido el PPT, el PowerPoint, que a estas alturas es un ente que va más allá de la metafísica incluso, habiendo, digo, conocido el PPT con las propuestas del ministerio, de a poco se ha ido también precisando la idea que está detrás, sin que ello signifique que la precisión sea feliz. Que el Mineduc comience a responder se ha logrado justo porque se pone en cuestión, entre otros, que sea viable un curso de formación ciudadana en y por sí mismo, pues el éxito de dicho curso requiere de una serie de habilidades o competencias, como las llaman ahora, que deben estar dadas de antemano y que solo la condición crítica en un sentido global e integral del que dota la actividad filosófica puede efectivamente garantizar. Ha llegado a mis manos aún otro documento del Ministerio también, que declara que lo que se está desarrollando desde el 2014 es, y cito, una propuesta curricular pertinente y que responda a las necesidades de la realidad nacional. Cierre de la cita. Aquí surgen de inmediato una serie de interrogantes. ¿Qué se entiende por realidad nacional? ¿Cuáles son las necesidades de las que se habla? Más abajo, el documento señala, cito nuevamente, en términos de la experiencia formativa de nuestras y nuestros estudiantes,
La reflexión respecto a la calidad conlleva reflexionar respecto al currículum nacional. El currículum, y esto está subrayado, juega un rol central en el sistema educativo, plasmando en su estructura y en sus definiciones el perfil de la persona que como país se busca formar. Cierre de comillas, Ministerio de Educación. Pareciera aquí que no habría nada que objetar, si no fuera porque se cuelan subrepticiamente una serie de supuestos altamente discutibles. Uno no puede dejar de preguntar, ¿cuál es el perfil de persona que como país se busca formar? ¿Quién ha definido el perfil? ¿Basta la experticia de los curriculistas? Aunque se diga lo contrario, ya sea porque no se sabe, o peor, porque se sabe y hay una decisión ya tomada, el perfil de persona que se busca formar es el de alguien que puede entrar a formar parte del engranaje laboral y se convierta en productor de bienes y servicios, entendidos estos en un sentido meramente reduccionista del bien y en esa medida de la concepción de persona que allí opera. Porque la idea de bien con que quiérase o no se está operando es el de la utilidad. El problema incluso no está en que se trate de algo útil. Es más, ¿quién podría oponerse a que se enseñen cosas útiles? El problema está en que se opera sobre la idea de que la utilidad es la versión única del bien o de las cosas buenas y deseables en la vida. Bien podría ocurrir que lo mejor de los bienes tenga una condición trascendente, por ejemplo, pero sin siquiera entrar a ello, es preciso advertir al ministerio que algo es deseable porque es bueno y no que es bueno porque es deseable. En la propuesta del ministerio se invierte esta relación. Algo bueno porque se lo desea, o en el lenguaje ministerial porque se lo busca. En el PowerPoint que ha circulado se recurre a determinar la verdad por la encuesta. Y se recogen las propias opiniones de los estudiantes de secundaria, quienes dicen querer ser formados en cosas útiles para el día de mañana. ¿Quién no podría estar de acuerdo con ello? El problema no está allí, es preciso decirlo. Entiéndase bien, no se trata de que no sea bueno formar en cosas útiles. Lo que no es deseable es la trayectoria argumentativa que desemboca en la identificación de lo que es el bien con lo beneficioso, en virtud de la utilidad que puede tener el bien por la vía de solo una especie de bien, que es, como ya he dicho, el bien útil. Aunque quien quiere un fin debe querer, o admitir al menos los medios, es el fin, el bien, a alcanzar con esos medios lo que determinan la calidad beneficiosa de los medios. Detrás de las propuestas que se han conocido, pero incluso más allá de lo contingente, se esconde un juicio y una apreciación que excede el marco que le corresponde a lo útil y a su naturaleza. En esto hay el peligro de otra falsa conclusión, en la que se pasa a identificar lo general, que es el bien, con lo específico, una clase de bien. Y claro está que entre esos dos extremos hay un campo mucho más amplio que la jibarización de lo que es bueno a la utilidad. ¿Es acaso, y para utilizar la misma palabra, ¿es acaso inútil la pregunta que casi en los inicios de la pubertad nos hacemos? La pregunta por la vida y su sentido. En esa pregunta va envuelta la pregunta por el sentido y por lo que significa la existencia. Y estas dos preguntas ya no pueden ser respondidas a fondo sin una cierta orientación filosófica que la plantee radical y sistemáticamente. La filosofía contemporánea, a partir de Husserl y de Heidegger, han concluido que la filosofía es una suerte de expresión natural de la propia vida. Cercenar la filosofía es pues cercenar al mismo tiempo y de inmediato un aspecto de la vida misma. ¿Sabe el ministerio que se está arriesgando a ello? ¿Puede el curriculista advertírselo? Claro que sí, pero si lo hace no como curriculista, sino porque está haciendo filosofía. En la pregunta que hacemos por la vida y su sentido, por supuesto que hay quienes han definido los límites de su vida en la acumulación, consumo y explotación de bienes, donde por bienes se entiende bienes materiales.
Pero cuidado, porque la materia es la más frágil de los bienes, ya que impide de suyo el ser compartida. Esta clase de bienes se consumen, vale decir, se agotan en quien los consume. No así los bienes intangibles y los espirituales, que por el contrario aumentan su calidad de bien justo al ser compartidos. Piénsese, por ejemplo, en la ciencia en cuanto tal. ¿Son inútiles estas preguntas? ¿Y desde dónde ellas se hacen? Si se declara que esas preguntas no tienen sentido, seguramente ese alguien sabe perfectamente lo que significa sentido. Y que este es un término multívoco porque múltiples son las posibilidades de existencia de las personas. Y si se quisiera eludir la pregunta, ese gesto elusivo es una forma de respuesta, que necesariamente se encontrará actuando detrás de ella una posición filosófica encubierta. Para rechazar la filosofía hay que hacer filosofía. ¿Lo digo yo? No. Lo planteó el joven Aristóteles en el Protréctico, que significa invitación, exhortación, al que siguió Cicerón y San Agustín. Esa cuestión solo se resuelve filosóficamente. Los saberes y las artes no pueden ordenarse, pues, sino hacer del hombre alguien más perfecto. Es decir, que aquello que él ya es se vea llevado a la cima en el despliegue de toda su abierta riqueza. Heidegger ha hablado de Erschlossenheit, de aperturidad, Zubiri de la condición no enclasada del hombre, condición que responde incluso a una estructura anátomo-fisiológica en el acorde, que es la de disponer de un cerebro hiperformalizado, que lo libera de los meros estímulos, vale decir, de las simples respuestas de reacción al medio y sus exigencias, como en el caso del animal. La perfección del ser humano no apunta sino a su felicidad, a su ser pleno, pero estamos muy acostumbrados a entender esa perfección casi exclusivamente como progreso. Somos felices a la medida en que progresamos. Y entiéndase progreso en el marco del aumento en la circulación de bienes útiles. Y en consecuencia de un uso unilateral de la razón. Se la ha llamado a ese uso unilateral, desde la Escuela de Frankfurt, la razón instrumental. Lejos de entender el saber como perfección del que conoce, idea extendida a lo largo de toda la tradición intelectual de Occidente, hoy prevalece la idea de una relación eminentemente fáctica de la razón humana con las cosas, donde fáctico significa aquí un trato pragmático y meramente disposicional con ellas. Se las usa y se las reemplaza. ¿Se usará a la filosofía para reemplazarla? Se trata aquí de una valoración exclusivamente poética, productiva del saber humano. Ya Aristóteles tenía plena conciencia de que el efecto propio de la técnica, su efecto formal, en tanto que saber verdadero, es el de la obra exterior al que la realiza, recayendo en lo contingente, en lo que puede ser de otra manera. Nuestra razón se comporta respecto de los productos como medida y no como lo medido, en el ámbito de la técnica. Y es precisamente en la técnica, que es el terreno de lo útil, donde la razón experimenta, diría Kant, una tentación. Muy difícil de evitar. El ministerio ha caído en ella. Esa tentación es la de pensar que la completa independencia que experimenta en la técnica nuestra razón se hace extensible a todas las áreas del funcionamiento de la razón, pues ella impone allí las formas y la medida. Pero esto, como hemos visto, es reducir la razón, el entendimiento y el saber mismo a instrumento. Y de ese modo se convierte también en instrumento a las personas, aquellas de cuyo perfil se habla en la propuesta ministerial. Desde allí es fácil pasar a valorar toda la actividad humana, especialmente la intelectual y entre ellas la actividad filosófica, desde la perspectiva de la eficacia instrumental para producir cosas, para transformar la naturaleza, etc. En la propuesta del Mineduc se opera con un concepto no expresado de persona. ¿En qué medida? En la medida en que la propuesta habla del perfil de persona que se busca formar. Si se opera así, se degrada también la persona misma, puesto que se la pone en el ámbito de la circulación de los bienes útiles a los que se le pone precio. Pero las personas, como ha dicho Kant, no tienen precio. Las personas tienen dignidad. ¿Son inútiles todas estas preguntas? Muchas gracias.